Buenas noches a todos. Buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Doctora Ana, Hola, buenas profe, noches. buenas noches, sí, señora. Buenas noches. Vale, Al muchas final gracias. dice clase 1, 17 de marzo. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, Abajo, no, en la unidad, en la primera unidad. porfa, ¿será que podemos apagar los micrófonos? Bueno, muchas gracias. Entonces, espero que se encuentren muy bien. Les quiero comentar que el día de hoy arrancamos con nuestra asignatura Gestión Financiera. Hoy vamos a hacer una dinámica diferente teniendo en cuenta que pues hasta el día de hoy arrancamos la clase. Quiero que conozcamos cómo va a ser la metodología, cómo vamos a realizar las sesiones virtuales y adicional a eso, cómo vamos a tener, digamos, algunos encuentros a través de Skype o también lo podemos hacer a través de Teams, teniendo en cuenta pues que es una plataforma que podemos grabar las sesiones sin ningún inconveniente. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla. Ustedes son tan amables, me pueden confirmar si estamos compartiendo pantalla, por favor. Ustedes están viendo mi escritorio, ¿sí? Está cargando. Señora. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Vale, listo. Entonces, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? En este momento, voy a mostrarles la presentación que ustedes ya tienen en este momento ustedes están viendo en mi escritorio y les voy a mostrar la presentación que ustedes ya tienen en el aula virtual, pero pues lo ideal es que también pues revisemos, de pronto tenemos alguna pregunta al respecto y pues es importante que tengamos claro esos aspectos, ¿vale? ¿Ya en este movimiento están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, en este momento, pues lo voy a hacer así a través de eso porque vamos a ver varios archivos. Por favor, el día de hoy voy a hacer la presentación. Mi nombre es Ana Liliana Suárez Herrera. Soy la docente que los va a acompañar durante las sesiones de gestión financiera. Y ahí en este momento pues están viendo mi perfil profesional, soy contadora pública, soy magíster en administración financiera de la Universidad de AFIT y especialista en finanzas y especialista en gerencia financiera. La experiencia que tengo está enfocada a la parte de control interno, revisoría fiscal y la parte de auditoría en el sector público privado. Entonces, pues la idea es que a través de mi experiencia, pues pueda aportarles a ustedes digamos, los conocimientos y pueda ser complemento para su asignatura y para su vida profesional. ¿En qué marca esta asignatura? Entonces, lo ideal de esta asignatura tiene como un objetivo muy, muy importante que sea la carta de navegación para que nosotros o ustedes como especialistas en gerencia financiera se preparen para analizar los distintos informes financieros que les puedan presentar en su entidad y adicional a eso también que tengamos las herramientas con el fin de que podamos entregar sugerencias, entregar proyecciones a la alta gerencia o también en el sentido de que también somos dueños, somos dueños de nuestra propia empresa, que nos sirva la base como para poder tener soluciones en algunos aspectos específicos. El objetivo general es fortalecer el conocimiento de tipo contable, financiero, económico, además de la lectura, análisis, comprensión de estados financieros y diseñar los planes
de acción en aspectos de inversión. Quiero centrarme en este tema porque a veces hay aspectos contables que nosotros decimos, ay, pero lo parte contable, será porque está enfocada muchísimo en la profesión que ella tiene. Lo que quiero significarles acá es que nosotros aquí no vamos a aprender o no hacer, enseñarles a ustedes activo, pasivo, patrimonio, cuentas, no. La ideal de esto es que nosotros podamos entender cómo va la estructura de un estado financiero y cuáles son la importancia de que tenga esa estructura financiera dentro de una entidad. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito analizar? Y con base en eso, con base en los resultados que se tienen en estos análisis, es hasta dónde yo puedo invertir o de pronto si me quiero apalancar a través de una entidad financiera o de pronto necesito apalancamiento de los acreedores. Bueno, muchos aspectos que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, por eso es que se enfoca el objetivo general como una parte en la parte contable, pero no se preocupen que nosotros no vamos a ver ni cómo construir cuentas ni nada de esos aspectos, ¿vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí está perfecto? Sí, señor. Todo Vale, hasta ahora bien. muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esta asignatura? Que nosotros diseñemos un plan de acción. Ese es nuestro trabajo final. A veces no digamos que se nos complica, sino que a veces sufrimos un poco con el trabajo final. La verdad es que mi trabajo final es un poquito extenso, pero es chévere porque ahí nosotros aplicamos muchos aspectos sobre análisis financiero, pero también lo enfocamos muchísimo en la valoración de la empresa. Entonces, porque nosotros podemos ver una empresa muy perfecta en su estructura financiera, pero es posible que cuando nosotros veamos la valoración de la empresa, pues no sea tan atractiva para los acreedores, para los inversionistas, etcétera. Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros en todo campo debemos aplicar la parte ética y la responsabilidad. Bueno, específicamente yo lo que quiero a través de, digamos, de los módulos, nosotros vamos a seguir surtiendo estas competencias específicas donde podemos ver el contexto interno y externo de las organizaciones, vamos a conocer una evaluación de escenarios, entonces importantísimo que nosotros conozcamos el contexto interno de la empresa. Analizar diferentes escenarios financieros. Nosotros vamos a aplicar indicadores financieros. El trabajo de indicadores financieros es también un poquito extenso, pero va a ser muy chévere porque ahí nosotros podemos sí estructurar unos indicadores financieros, pero no solo estructurarlos bajo fórmulas, sino también entender estos análisis financieros. Evaluar alternativas financieras partiendo del conocimiento del mercado, de estimar costos, vamos a ver cuál es la estructura de costos de una empresa y por qué es importante para nuestra empresa. Bueno, aquí es donde les quiero comentar algo. Yo siempre estoy disponible, digamos así, mi tiempo disponible para que la clase, digamos, para que se surta bien la asignatura, para que también ustedes queden satisfechos, que no sientan que de pronto hizo falta algo, porque la idea no es esta. Entonces yo siempre estoy en el horario de 4 a 8 de la noche los días jueves. De 4 a 6 de la tarde yo los puedo atender a ustedes a través de Skype. Ahí está mi Skype que es Andisua H8, pero como yo les decía a ustedes, siempre podemos seguir utilizando el mismo link. Aquí el link sí no es el que es preciso, sino porque tocó crear uno a través de Teams. Yo por eso lo tengo en el aula virtual. Yo se los envié esta mañana a través de un tablón de noticias. No se afanen para las personas que no se pudieron conectar el día de hoy, porque la videoconferencia, yo ahorita cuando la terminemos, la subo a YouTube y yo les envío el link para que ustedes la puedan ver si tienen algún inconveniente. ¿Cuál es la idea de estos encuentros que yo les coloco, digamos que yo les asigno estos espacios que yo les asigno es para que podamos despejar dudas, pero por favor les agradezco muchísimo que ustedes me escriban, que me escriban correitos. Entonces yo les voy a colocar en el chat los correos, mi correo electrónico ana.suárez
unimilitar.edu.com. Entonces, ustedes son tan amables si requerimos una asesoría especial, si hay algo adicional, entonces ustedes me escriben el correo y coordinamos en qué momento, cómo nos vamos a conectar o cómo podemos, tener el encuentro virtual. Ya si es algo muy específico, de pronto si ustedes tienen la oportunidad de ir a la universidad, de estar en la universidad, o de pronto hay personas que están de pronto en pregrado, bueno, no sé, entonces también lo podemos hacer en la universidad en este horario, ¿vale? Entonces, si ustedes dicen, no, lo que pasa es que nosotros vamos a estar hoy en la universidad por tal motivo, entonces ustedes me escriben el correíto y entonces hacemos, coordinamos el encuentro virtual. ¿Hasta ahí está claro, por favor? Todo claro, sí, señor. Vale, muchas gracias. Sí, señora. Listo. Entonces, este va a ser el cronograma de acompañamiento, pues este es el plan de trabajo que es el mismo que estamos trabajando, por ejemplo, digamos acá las fechas creo que quedaron un poco corridas, hoy es 17, no mentiras, es las semanas, no es el encuentro habitual, sino las semanas cómo van. Entonces las semanas van 14 de marzo, 21 de marzo, 28 de marzo, 4 de abril, descansamos Semana Santa, pues no les voy a decir mentiras, no descansamos mucho porque ahí va a haber un trabajo, pero no es por complementar la Semana Santa, no se afanen, sino es porque la idea es que más bien utilicemos muchísimo el tiempo. 25 de abril y terminamos el 6 de mayo. Aquí está el resumen de actividades y evaluaciones. Por favor, quiero que coordinemos este tema porque a veces yo sé que por el tiempo nos apremia muchísimo, pero lo ideal es que nosotros vayamos adelantando las actividades. Esta semana es entendible porque pues obviamente que hasta el día de hoy nos conocimos prácticamente, tuvimos nuestro encuentro virtual, pero entonces lo ideal es que ustedes se vayan adecuando cómo es la metodología en la clase de gestión financiera. Tenemos una actividad 1 que es al final la vamos a socializar, vamos a aclarar dudas al respecto. Todas las clases trabajamos la dinámica parecida, donde el cierre es que yo les aclare muchísimo la parte de las actividades, ¿listo? Entonces tenemos la primera que es la gerencia financiera, la segunda actividad que tenemos los informes financieros, la primera tiene un peso del 10%, 15% y un parcial de primer corte. El parcial de primer corte, yo nunca realizo parciales que no hayamos visto aspectos, ahorita les indico cómo va a ser el parcial, se los indico en el aula virtual, etc. El valor del dinero en el tiempo, que es el 15%, este trabajo de los indicadores y el análisis financiero, 15%, análisis costo, volumen de utilidad, es una especie de trabajo parcial, no se afanen, yo les desarrollo un ejercicio muy similar, lo que yo quiero aquí en esta actividad es que haya quedado claro por qué me hablan de costo, por qué me hablan de utilidad, por qué el punto de equilibrio es tan importante para nosotros los financieros. Y la actividad final, que es la valoración de empresas, que es el 25%, y una actividad en segundo idioma, caso simulado, que es el 5%. Esta es la dinámica. Si por alguna circunstancia, como me ha pasado, yo ya llevo, yo ya estoy dictando esta clase, más o menos desde hace un año, estoy dictando esta clase, y a través del tiempo, pues me sucede que de pronto porfa, cerramos los micrófonos, el tiempo nos apremia, y de pronto, pues, hago unos ajustes ahí pequeñitos. Entonces, no se afanen, que la idea de acá no es tampoco que nosotros, no tenemos todas esas actividades, sino lo ideal es que nosotros las desarrollemos y que, pues, vayamos socializando la solución de las mismas, ¿vale? Bueno, tengo el cronograma de las actividades y evaluaciones. Esto también se encuentra en el aula virtual. Me voy a centrar muchísimo en aspectos generales para que no cansarlos tampoco y como para que entremos en el tema que vamos a ver el día de hoy. La sesión virtual que estamos trabajando, que es el 17 de marzo. Aquí es importante saber por qué el gerente financiero es muy relevante dentro de la organización. Porque la razón de ser es la gerencia financiera, qué pasa con nosotros con el papel del gerente financiero y qué ha pasado cuando se ha evolucionado en algunos aspectos.
Trabajamos la actividad 1. La actividad 1 es realizar un ensayo crítico, donde ahorita yo les entrego el contenido, y este ensayo crítico lo vamos a realizar para el 21 de marzo, ¿ok? En el aula virtual ya se encuentra. La sesión virtual trabajamos la semana entrante, que son los informes financieros, los componentes de la contabilidad, gerencia del sistema de información gerencial, las normas internacionales, esto es importante para nosotros, análisis de PESTEL, que eso, digamos, es un análisis que de pronto ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, pero para nosotros es importante tenerlo en cuenta. Todas las clases las vamos a trabajar de esta manera de 6 a 7:30. No se afanen si nosotros vemos que nos tenemos que ir hasta las 8. Nos vamos hasta las 8 sin ningún problema. Aquí la idea no es tener algo muy cuadriculado, sino también es que ustedes estén felices con su clase. ¿Listo? En realizar un periódico, por favor, vayámosla mirando porque esta actividad es para el lunes 28 de marzo. Ahí yo les entrego el contenido del periódico, que sea muy representativo, que tenga noticias. Nosotros ahorita tenemos muchísimas noticias nuevas que podemos ir trabajando, ¿vale? Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta, por favor? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas La pregunta tardes. es, ¿todas las actividades son de carácter individual? ¿Se van a hacer grupos de trabajo? Digamos, las 2 primeras actividades lo vamos a hacer en grupos de trabajo. Por ejemplo, el ensayo es más personal, ¿cierto? Es de mi criterio. Entonces, yo sé que no es tan fácil que yo les coloqué la actividad a ustedes, el trabajo que lo podían elaborar en grupos de 3 personas. Pero siendo que es un ensayo crítico, que es opinión personal, yo les sugiero que no les sugiero, pero si ustedes lo quieren hacer individual, no voy a tener ningún problema, lo pueden hacer individual. El siguiente trabajo que ustedes tienen sobre el periódico, sí, tal vez requerimos también de un grupo de trabajo, porque la verdad, digamos, ahí está el planteamiento de las exigencias de este grupo de trabajo, y pues lo ideal es que pues entreguemos un buen trabajo, pero también lo que se evalúa acá es que se note la investigación del mismo. ¿Sí quedó claro, por favor? Sí, señora, pues con la venida de los compañeros sería bueno de una vez mantener los grupos de trabajo y mantener el mismo grupo para todas las actividades, profe. Es importantísimo, o sea, es importantísimo, y ya les diré por qué, ¿listo? Me iba a hablar otra persona. Buenas noches, ¿quién me habla? Sí, profesora, buenas noches, mucho gusto, Marta Isabel Molano. Marta Isabel, ¿cómo está? Bien, gracias. Conforme lo que acaba de explicar y a la pregunta que hizo mi compañero, o sea, el ensayo se puede hacer también grupal, es lo que le entendí, y el que lo quiera hacer individual, esa es el mensaje directo que quiere dar. Sí, señora, sí, lo pueden hacer de esa manera. Okay, ¿Listo? Gracias. Bueno, el parcial primer corte, evaluaciones temas 1 y 2, pero aquí quiero aclararles algo y les voy a mostrar de una vez, ya que por eso les quise compartir escritorio para que yo pueda ver todas las ventanas. Entonces, en este momento, ustedes están, nosotros estamos aquí en el aula virtual, voy a entrar aquí al aula virtual. No Profe, sé. disculpe, la interrumpo un segundo. Una Señor. compañera, Jenny Malagón, está en espera para que si por favor la puedes aceptar. Sí, para que muchas gracias. Sí, ya ingresé. Muy amable, gracias. Ok, listo. Gracias. Vale, entonces vamos a entrar a mi aula virtual. Ustedes están viendo ahí que yo estoy entrando al aula virtual. Entonces, ¿por qué voy a ingresar al aula virtual? Porque es que quiero que aquí. Entonces me voy a hacer acá. Listo. Bueno, mis queridos especialistas, si ustedes pudieron ver su aula virtual, de una vez vamos a tocar este tema para que yo les aclare. En el aula virtual se encuentra todo lo relacionado con el módulo 1. Entonces, yo encuentro el tablón semanal.
el foro de presentación, muchas gracias para las personas que se presentaron. Tenemos administradores, tenemos ingenieros, hay un ingeniero mecatrónico que no le va a ser difícil los temas. Para los administradores tampoco habrán temas que no van a ser desconocidos con ustedes para ustedes, y les agradezco muchísimo porque son 23 estudiantes para las personas que no han realizado su foro de presentación. ¿Por qué lo hago? Y porque yo tengo hasta ahora el módulo 1 estructurado, porque yo los quiero conocer a ustedes. Primero quiero conocer cuál es su base de pregrado y algunas personas que ya tienen especializaciones, me gustaría conocerlos. ¿Por qué? Porque es que resulta que a veces tenemos sorpresas y de pronto o me voy muy rápido o me voy muy despacio y entonces como que no llegamos a un acuerdo para que surtamos la clase. ¿Está claro el por qué es el foro de presentación y el por qué está solo el módulo 1? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, aquí tenemos digamos en el material de apoyo, aquí nos hablan es más de marketing, también es importante tener conocimientos relacionados con otras áreas y tenemos el material de apoyo. Entonces, dentro del material de apoyo tenemos tanto las lecturas, que me gustaría que ustedes abrieran esas lecturas, y estas lecturas son para que ustedes las realicen, digamos, durante sus semanas. Pues yo no les había escrito porque dije, pues prefiero que primero los conozco. Y, por ejemplo, aquí tenemos 2 lecturas para que por favor vayamos adelantando. Las lecturas son complemento de los temas, ¿vale? La pregunta que me hacen, ¿son evaluables? Es posible que haya 1 o 2 preguntas sobre estas lecturas, como también es posible que no sea así, ¿vale? Pero es como complemento del tema. Y me gusta hacer un cierre siempre con las lecturas, ¿ok? Para que pues también sea productivo también en la lectura semanal. ¿Está claro, por favor? Sí, señora. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esto es relacionado con el módulo 1. Quería, digamos, comentarles el por qué solo está el módulo 1, ya conociéndolos a ustedes el fin de semana, a partir del martes 21 de marzo, ¿sí? Me estoy mal, martes 22 de marzo, 23 de marzo, creo, 22 de marzo, martes 22 de marzo, entonces ya ustedes van a tener su aula virtual completa, ¿vale? Listo. Sin embargo, pues quiero comentarles que vamos a ver en el módulo 2, entonces nosotros arrancamos con valor de dinero en el tiempo. Aquí vamos a aplicar ejercicios de matemática financiera y vamos a enfocarnos muchísimo en la amortización y capitalización, que son aspectos que nos van a hacer, son temas que van a ser complemento para su trabajo final y también adicional para entender por qué es importante la estructura financiera de la empresa y por qué es importante que yo tenga claro el valor del dinero en el tiempo. ¿Listo? Y también por qué es importante que yo tenga claro cómo va mi amortización, cómo está el apalancamiento de mi empresa. Tenemos una actividad 3, que es un caso propuesto sobre valor de dinero en el tiempo. Entonces, son aspectos a tener en cuenta. Luego vamos a ver los indicadores financieros, los análisis que nosotros debemos tener en cuenta, el análisis vertical, análisis horizontal y aquellos indicadores financieros que nosotros vamos a tener en cuenta. Complemento, vemos el EVA. El EVA es una clase adicional. Bueno, quería comentarles. De pronto, por experiencia que he tenido con anteriores estudiantes, entonces, pues a veces es necesario que veamos una clase adicional. Entonces, yo siempre coordino con ustedes para que la podamos ver el sábado, porque resulta que a mí me encanta, o no me encanta, sino que a veces se presentan muchas dudas en algunos inductores de valor y que son importantes para nosotros. Entonces, por lo tanto, pues vemos el comportamiento de cómo vamos y si nos toca hacer la clase adicional, la hago sin ningún inconveniente, ¿vale? Aquí, con base en este módulo que vamos a ver, pues aquí son, digamos, aplicamos un ejercicio práctico, yo se los voy entregando con tiempo para que ustedes lo vayan averiguando,
¿Listo? Luego vemos el análisis del costo-utilidad, clasificación de costos y por qué es importante el análisis de información y por qué los presupuestos son importantes dentro de la organización. Aquí aplicamos el quiz que yo les comentaba, es como digamos, un trabajo quiz, no se preocupen, yo estructuro uno muy similar y ustedes van a desarrollar el quiz, ¿ok? Aquí es donde va el tema de la actividad de segundo idioma, lo pueden hacer en grupos, aquí lo coloqué que lo pueden hacer en grupos de 4 personitas, estructuran un video de 5 minuticos, ese lo vamos viendo a través del tiempo y ahí están las fechas propuestas, además que esto ya lo vamos a hacer después de Semana Santa. Culminamos con la valoración de las empresas, donde, digamos, aquí en la valoración de empresas hacemos un trabajo relacionado con una proyección de estados financieros, no una proyección de estados financieros, sino la proyección, la estructura de un proyecto, el análisis de un proyecto y si es viable para esa empresa o no es viable para esa empresa. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. ¿Listo? Bueno, en sí, esa es, digamos, cómo vamos a trabajar nuestra asignatura. Vuelvo y les digo, lo podemos hacer individual, pero lo que sí les sugiero es para, les sugiero que digamos, a partir de la estructura de los trabajos, sí lo hagamos en grupos de 3 personas, ¿vale? ¿Está claro, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, nos vamos con nuestra primera clase. Son tan amables, ¿me puedes informar? ¿Será que yo te puedo hacer una pregunta? Dime, claro, todas las que... Gracias. Está cargada en el aula la actividad que tenemos que presentar para el día lunes, ¿verdad? Sí, pero señora. yo no sé si solamente me pasa a mí o a alguien más, cuando yo trato de descargarla porque quise leerla para mirar exactamente qué es, no me deja. O sea, no genera ningún archivo ni nada, se queda ahí como pegado. Ahí está el archivo. Pero no, entonces es problema mío. Sí. No, listo, tranquila, mira, muchas gracias. hasta ya me enviaron unos. No pude. No, listo, tranquila, entonces yo lo reviso. Gracias. Vale, sí, ahí está. Entonces, de pronto es problema de tu correo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, veo que no. Bueno, el rol del gerente financiero. Realmente nosotros tenemos un rol muy importante dentro de la organización. Aquí se trata en que nosotros en esta primera parte verifiquemos qué es conocer la organización, por qué es importante conocer la organización. Para que nosotros podamos dar un diagnóstico financiero y con base en ese diagnóstico financiero entregar un informe de unas sugerencias, recomendaciones o de pronto entrarnos a la capacidad de tomar decisiones en cuanto a las inversiones que se puedan tener dentro de la organización. Entonces, para eso necesitamos siempre conocer la empresa. Hay que conocer la empresa en cuanto a sus procesos, a sus procedimientos, el funcionamiento, y lo ideal es que nosotros no solo la veamos en el momento, sino que nosotros veamos hacia un futuro qué va a pasar con esta organización. Como nos dicen acá, pues digamos, son unas unidades económicas que se aprecian por niveles de decisión de la función de la agencia financiera. Digamos, aquí lo que se quiere es que siempre nosotros como gerentes financieros o que estamos proyectándonos, siempre tengamos la capacidad para tomar las mejores decisiones o las decisiones más certeras para la organización. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Que siempre debemos arrancar con una planeación, debemos organizar, debemos dirigir, controlar, monitorear y todo va enfocado al manejo de los recursos.
pero el manejo de los recursos es el buen manejo de los recursos, que se convierta en una eficiencia y eficacia de los recursos. Como nos dice acá, nosotros somos los responsables, es decir, preparándonos para ser especialistas en gerencia financiera, en el tema de la parte financiera, nosotros siempre vamos a ser los responsables de los activos corrientes y de los activos fijos de la organización. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros en una organización no es solo entender dónde se estructura el activo fijo, dónde se estructura el activo de la empresa en cuanto a través de un estado de situación financiera, sino también la responsabilidad que yo tengo frente a esos activos. Quiero, tener la certeza de que dentro de mi estructura financiera que yo tengo, el apalancamiento que se muestra en la organización, pues me supla la operatividad de la empresa y que sea acorde con los activos que tiene la empresa. Otro aspecto primordial que nos debemos tener en cuenta es que el presupuesto para nosotros es importantísimo. Nosotros a veces siempre aterrizamos el presupuesto en sector público, siempre hablamos de presupuesto en sector público, pero para el sector privado es importantísimo tener en cuenta una buena estructura de presupuesto y que ese presupuesto cumpla y que, digamos, vaya de la mano con el cumplimiento de lo que yo planeé. No es solo mirar los estados financieros, no es solo estructurar un presupuesto, sino también es que nosotros sepamos realizar una buena gestión administrativa dentro de la organización. Como nos dicen acá, claramente, involucra la gestión financiera e involucra otros aspectos importantes dentro de la organización. Los resultados es que con base en toda esta organización que yo voy a tener en cuenta dentro de la organización o de todas esas responsabilidades que yo tenga dentro de la organización, siempre llegue a un fin que es la buena utilización de los recursos. A veces nosotros tenemos liquidez, a veces tenemos, aprietos económicos dentro de la organización y la idea es que nosotros seamos certeros en la toma de decisiones en cuanto a la liquidez que me sobra y en cuanto a ese apalancamiento financiero que yo necesito. Aquí, como nos muestran acá, pues las finanzas es un todo dentro de la organización. Las finanzas, pues realmente, son la columna vertebral de la organización y la idea es que en la preparación que nosotros estamos haciendo durante esta asignatura, pues nos llevemos las bases para ser unos excelentes gerentes financieros, ¿vale? Listo. ¿Hasta ahí cómo vamos? Expectativas. Dime. Con muchas expectativas del tema. Listo, muy bien. Hoy es muy, hablemoslo como teórico, algunas clases teóricas, pero pues la verdad es que lo ideal es que nosotros lo aterricemos todo en ejercicios, en casos reales. Aquí las finanzas agrupan 4 elementos principales, que son las técnicas y principios financieros básicos gestados por la amplia experiencia empresarial, la continua innovación de productos y mercados financieros, el desarrollo tecnológico de los sistemas y las recurrentes oportunidades y amenazas del entorno. Yo veía, por ejemplo, los comentarios que ustedes me hacían sobre, aspectos económicos y muy interesantes. Por ejemplo, lo aterrizaban muchísimo en lo que estábamos viendo en el día a día, en el diario de nuestra economía, la inflación, el impacto que ha tenido el salario mínimo dentro de este tiempo que llevamos, que hasta el momento vamos 2 meses, 17 días, que la verdad no ha sido un impacto positivo. Y también veo que ustedes también, están muy en el tema económico en cuanto a los cambios que se han surtido relacionado, por ejemplo, ahorita con la guerra de Ucrania, por ejemplo, el impacto que ha tenido el petróleo, todos esos aspectos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere acá? Que todos esos aspectos económicos que nosotros vemos del tema mundial y del tema nacional, pues que nosotros tomemos decisiones y miremos a ver
cómo se estaría afectando mi organización respecto a esos aspectos económicos. Por eso nos habla del mercado y también debemos tener en cuenta que ahorita estamos en el tema de la tecnología y adicional a eso, que depende de mi organización, yo debo identificar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que yo puedo tener dentro de la organización. ¿Listo? A veces nos centramos muchísimo en ver estados financieros, pero ¿tiene preguntas? Porfa, apagamos los micrófonos. Listo. Las finanzas precisan comprender su entorno, diversificar, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es diversificar? Donde nosotros en un entorno económico, en un entorno financiero, miremos hasta qué punto necesito diversificar, necesito tomar decisiones en cuanto a tercerizaciones. Nosotros vamos a dar un ejercicio de tercerización donde ustedes se van a dar cuenta que pues no todo es malo en la tercerización, sino también hasta qué punto yo puedo tomar esa decisión de tercerizar en algunos aspectos. Ser prudentes al crecer, no ser tan ansiosos, porque a veces cuando nosotros nos muestran una rentabilidad muy alta, tenemos un riesgo alto también. O sea, recordemos que nosotros vamos de la mano, rentabilidad alta, riesgo alto. Entonces, ¿hasta qué punto yo quiero crecer, yo quiero tener una buena rentabilidad, pero también me estoy arriesgando? Endeudarse no es malo. No es malo endeudarse, sino lo bueno es que digamos, comprenda o yo llegue a un punto en que el endeudamiento sea, el apalancamiento que yo lo tome, pues sea muy beneficioso para la entidad y que ese apalancamiento o ese endeudamiento yo tenga el retorno en cuanto a la operatividad que tiene la empresa. Repartir dividendos tampoco es malo, pero es importante tener en cuenta la política que nosotros debemos estructurar de la organización. No es solo que nosotros queramos mostrarle a los socios que, tuvimos utilidad, le vamos a cumplir en los dividendos que nos comprometimos. No es solo eso, sino también es importante tener en cuenta la estructura de una buena política de dividendos, pero también mirándolo hacia un futuro, si realmente es conveniente o no es conveniente. ¿Listo? Solvencia y liquidez son indicadores muy constantes que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando hay holgura de financiación? ¿Cómo puedo cubrir anticipadamente los riesgos y controlar resultados? ¿Listo? Bueno, digamos, aquí lo que se quiere es tener la certeza en cuanto a ser prudentes en el manejo del dinero. Vuelvo y les digo, no ser tan ansiosos, y lo otro es que tengamos un endeudamiento, pero que ese endeudamiento no me afecte a la organización. Digamos acá, aquí nos dicen que nosotros estamos en constantes cambios, lo hemos visto. El tema de la pandemia nos enseñó también a nosotros que los cambios que nosotros tenemos, la verdad es que han sido muy impactantes para muchas organizaciones. Para otras les ha convenido porque pues obviamente que estaban dentro del tema de la tecnología de pronto, estaban avanzados y pues no fue tan impactante. Entonces aquí lo que nos quiere decir es hasta qué punto yo estoy preparada para los cambios digamos, la volatilidad de los mercados, digamos, lo que nos exige mayores niveles de eficiencia y eficacia y eficiencia. ¿Listo? Bueno, como yo les comentaba, nosotros en cuanto al modelo de la gestión financiera, hay unas fases que debemos tener en cuenta como gerentes financieros y que es lo que debemos, digamos, llevarnos el día de hoy, que no es solo, excúsenme que yo les diga esto, irnos a sentar en un escritorio para, digamos, autorizar balances, de pronto autorizar créditos, sino también como tener digamos, en nuestra cabeza como el conocimiento de la entidad y también en qué momento o cómo yo sería un buen gerente financiero y hacia dónde yo iría. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mis queridos especialistas. No, señora. No, señora. No ha sido claro. No, señora. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces,
Planear, mis queridos gerentes financieros, planear es importante. Es una de las más importantes del proceso porque aquí se generan las políticas genéricas y estratégicas de la organización. Pero para planear necesitamos presupuestar, es decir, necesitamos conocer las cifras de la organización. Entonces, planear es nos conlleva a tener en cuenta varias actividades. Primero, cuáles son los presupuestos que yo tengo. Segundo, cuáles son las actividades que tiene la organización. Y tercero, hacia dónde yo voy en cuanto a la planificación financiera. La planificación de las actividades nos orienta a definir actividades de funcionamiento. Nos orienta a coordinar un plan estratégico de la organización. ¿Listo? Y que este plan estratégico no sea solo para un año, sino que con base en esa planeación que yo hice, esa planeación se me vaya a un plan estratégico de la organización, pero que me lleve hacia un futuro. Lo que acabamos de decir, digamos, en la planeación también debemos ver cuáles son los, digamos, las volatilidades del mercado, las volatilidades del comercio, todos aquellos aspectos que nos puedan impactar o que nos puedan favorecer dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, es importante eso. ¿Qué es la planificación financiera? La planificación financiera es una fase que se traduce en una planeación presupuestaria que consiste en que yo identifique cuáles son los gastos e identifique cuáles son aquellos ingresos que yo voy a tener. Por eso nos habla que miremos cuál es la programación de los gastos y también miremos el presupuesto de ingresos realizado en base a proyecciones para la gestión, los tarifarios, de pronto el programa en función de las POA revisadas, es decir, algunos criterios que se definan dentro de la administración en general. Son aspectos que yo debo tener en cuenta y que son aspectos de pronto que ustedes en cuanto a su pregrado los identificaron en alguna asignatura, pero que son aspectos que debemos recordar el día de hoy con el fin de que miremos cuál es el rol que yo tengo como gerente financiero. Otra parte importante es el control y la decisión. No es solo que nosotros tengamos claro de que voy a revisar, de que yo voy a estructurar, de que voy a tener las fases del conocimiento de la organización, que yo ya sé cuál es el entorno de la empresa, cuáles son las posibles volatilidades del mercado, sino también es lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que estructurar es una fase de control. Debo controlar lo que yo estoy haciendo. Hasta el desarrollo de las anteriores fases se ha transitado desde lo general a lo particular. Nos hemos enfocado más hacia un proceso de análisis con el propósito de generar información y los mecanismos a tener en cuenta. ¿Qué es lo importante? Que lo que yo haga, yo lo pueda controlar, que yo estructure ciertos mecanismos donde yo pueda llevar un control de lo que está sucediendo en la organización, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Y con qué fin? Con el fin de mirar hacia dónde yo llegué y así con base en eso tomar una buena decisión. Por eso nos dice que se trata de enfocarse en el monitoreo de las acciones realizadas. Profe. Y apoyar de manera importante a la toma de decisiones. Sí, señora. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta, por favor? Qué para interrumpirte, profe, es que es para ver si le das ingreso a una compañera. A ver. No, pero no me aparece. ¿No te aparece? Oh. ¿Quién es? Perdón. Sandra Milena Pérez Toro. Le dices que sí, por favor la solicita de nuevo, a ver si de pronto ahí me aparece. Sí, ya le comunico, profe. Bueno, estoy aquí atenta porque como estoy estoy compartiendo el escritorio, entonces por eso me voy. Vale, de pronto me avisas cuando ya esté. Listo, profe. Bueno, entonces como les comentaba, pues esta fase es importante, es decir, como que estructuremos un monitoreo para las acciones realizadas. ¿Listo?
¿Con qué finalidad? Con la finalidad que yo pueda tomar decisiones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si yo necesito hacer ajustes, yo lo identifique en el momento que se está viendo de pronto que no estamos cumpliendo con las metas o que de pronto por algunos aspectos, como lo vimos en nuestro entorno del tema de la pandemia, del tema de los mercados financieros, entonces pues realmente yo necesito ajustar presupuestos y por lo tanto necesito ajustar mi plan estratégico. Bueno, ¿cuál es la razón de ser de la gerencia financiera? Es proporcionar una eficiente administración en el trabajo, manteniendo un equilibrio entre, importantísimo, entre el riesgo y la rentabilidad. ¿Listo? No solo que tengamos rentabilidad, sino que seamos muy prudentes en el riesgo, que digamos aquí garanticemos la disponibilidad de las fuentes de financiación, que no nos apalanquemos totalmente, es decir, que miremos hasta qué punto me voy a apalancar con el fin de que no tengamos un riesgo, digamos, un riesgo económico dentro de la organización. Todo esto es garantizar el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros de la organización. ¿A través de qué áreas? Conocer las áreas de contabilidad, del presupuesto, de tesorería, de servicios administrativos, los recursos humanos con los que yo cuento, entre otros. Bueno, los 10 principios que yo debo tener en cuenta, sin embargo, pues hay que ser claros que pues habrán otros que van de la mano que debo tener en cuenta, pero son resumidos en este aspecto. El dilema entre el riesgo y el beneficio. Digamos, aquí lo que nos dice que es preferible tener una cantidad de dinero ahora que la misma en el futuro. Digamos que no seamos tan adversos al riesgo, que seamos un poco prudentes, pero tampoco que, que nos quedemos ahí quietos y que de pronto yo esté perdiendo una oportunidad de inversión. ¿Listo? Que conozcamos las tasas de interés, hasta qué punto yo puedo invertir o hasta qué punto yo me puedo apalancar. Digamos, lo que yo quiero saber en el valor del dinero en el tiempo es hasta qué punto yo voy a maximizar mi ganancia, es decir, hasta qué punto va acorde la ganancia neta en cuanto a los ingresos versus costos y gastos, ¿ok? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Maximización de la riqueza del inversionista, digamos, aquí lo que se quiere decir es que el principio de conformidad financiera establece que las inversiones a largo plazo se deben financiar con largo plazo. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que si yo tengo unas inversiones o un apalancamiento que vaya de la mano lo que yo estoy financiando a corto plazo, que yo lo pueda suplir con recursos a corto plazo. Pero si me estoy financiando a largo plazo, que yo tenga la oportunidad de programarme en que yo sí voy a cumplir con ese financiamiento a largo plazo. ¿Qué es lo preocupante? Que lo de financiamiento a corto plazo no se tenga la oportunidad y me tenga que ir a un financiamiento a largo plazo, donde es posible que yo obtenga una tasa de interés más alta y es posible que esté impactando al resultado del ejercicio, a las utilidades de la entidad. Es difícil encontrar un financiamiento apropiado, pero es bueno que nosotros, digamos, aprendamos o tengamos fuentes donde yo pueda tener varias cartas de presentación, varios portafolios con el fin que yo tome la decisión más apropiada. El ser humano prefiere tener dinero en efectivo, pero sacrifica liquidez con la esperanza de ganar interés o utilidades. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo acá guardado dinero, pero de pronto estoy sacrificando alguna parte de mis intereses, de utilidades, etcétera? O sea, temo invertir de pronto en una nueva máquina. Si temo invertir en una buena nueva máquina, siendo pesimista, que de pronto no voy a obtener las ventas para poder suplir ese pago de esa nueva máquina. El dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir es prudente, no debe esperar a que la economía siga siempre igual. El nivel de los negocios de una empresa o inversionista pueden variar respondiendo a las fuerzas económicas locales, regionales, nacionales o mundiales, que es lo que nosotros hemos visto. Entonces, miremos cuando hay bonanzas, hasta qué punto me convienen estas bonanzas, o de pronto
mejor me guardo un poco en cuanto a las dificultades. Conocer el ciclo del negocio. Es el buen empleo de los fondos adquiridos por la deuda sirve para aumentar las utilidades de una empresa o el inversionista. Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy pequeño donde un inversionista que recibe fondos prestados al 15%, por ejemplo, y aporta a un negocio que rinde el 20%, está aumentando sus propias ganancias con el buen uso de los recursos del uno a otro. Es decir, yo adquiero una liquidez a través de un préstamo, pero también esa liquidez no es solo que yo tenga el préstamo y pague y lo guarde, sino también miremos en qué otro lado yo puedo invertir, si lo puedo invertir en acciones, si lo puedo invertir en una empresa, si puedo adquirir una empresa que me pueda dar rentabilidad. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Es claro, profe. Vale, muchas gracias. El apalancamiento o uso de una deuda, el inversionista es prudente, diversifica su inversión total, repartiendo sus recursos en varias inversiones distintas, ¿listo? Entonces, acá lo que se quiere, así como dicen, no es tener los huevos en una sola canasta, sino también mirar hasta qué punto yo puedo invertir acá, o de pronto en cuanto a los productos, hasta qué punto yo puedo producir perdón la redundancia, estos productos, de pronto me toca abstenerme de producir alguno porque no me está dando la misma rentabilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta, que a veces nosotros como que todo lo marcamos en una sola empresa. Tenemos 10 diversificación de productos, tenemos 10 productos, pero nosotros lo que debemos analizar es por cada producto cuáles son sus costos y sus gastos relacionados. Diversificación eficiente es una economía libre de mercado. Cada recurso económico idealmente será empleado en el uso del rendimiento. ¿Listo? El desplazamiento de los recursos es una situación de capacidad de inversión. El efecto de desplazamiento se basa en dos hechos económicos que son el consumo del dinero y la escasez de los recursos. Entonces, digamos como que, ¿qué voy a hacer si se me presenta escasez de dinero, pero también ¿qué voy a hacer si de pronto tengo la escasez de recursos, tengo la escasez de materia prima? Como lo hemos visto constantemente, que por el hecho de algunos cierres de puertos, entonces, pues no tenemos importación de alguna materia prima, por lo tanto, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo acudir? ¿Listo? El costo de oportunidad es aquel que se entiende, digamos, en incurrir para tomar una decisión u otra. El costo de oportunidad es importante tenerlo en cuenta también para los accionistas, ¿no? Entonces, lo que aquí nos sucede es que los accionistas quieren tener un buen costo de oportunidad. Decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi dinero en una empresa, pero resulta que no me está generando la misma rentabilidad si yo tuviera ese dinero invertido en la bolsa de valores, en un mercado financiero, etcétera? Entonces, es importante que nosotros como gerentes financieros tengamos digamos, la capacidad de mostrar y de mostrar por medio de la estructura financiera que realmente los accionistas tienen muy bien invertido su dinero y que no se vean en la necesidad de sacar sus recursos para invertirlo en otro lado. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien, profe. Listo. Otros aspectos importantes a tener en cuenta dentro de, digamos, la razón de ser de la gerencia financiera están marcados en estas 10 acciones básicas. Lo que les acabo de decir, el mantenimiento de una competencia, la confidencialidad, la legalidad. Ahorita se habla muchísimo del gobierno corporativo, que la entidad pues cumpla con lo del gobierno corporativo. La gestión financiera siempre debe buscar el mayor retorno el menor riesgo. ¿Qué fuentes y usos yo tengo dentro de mi organización? De pronto, si yo tengo pérdidas, ¿hasta qué punto yo puedo perder? Es decir, hasta dónde yo puedo perder sin que yo tenga el riesgo de la organización. Colocar el dinero para la inversión y buscar financiación a largo plazo, que sean unos mercados adecuados,
gerencia competente pero con buena calidad. Digamos, acá es importante tener en cuenta que nuestro producto con buena calidad pues se va a sostener en el mercado. Monitoreo y evaluación permanente de los datos, de las tasas de interés, de pronto tenga otra oportunidad en otra entidad financiera que pueda tener una mejor tasa de interés, análisis permanente del modelo de operación en el mercado y utilización del efectivo en nuevos proyectos. No nos quedemos con el efectivo, porque a veces como que nos da miedo, o de pronto tenemos un efectivo y resulta que tengo una oportunidad de negocio temporal, invertir en un CDT, entonces por lo tanto pues tengo el temor de invertir, teniendo en cuenta que para mí hacia un futuro es posible que tenga el temor de que no lo voy a recuperar o que no voy a obtener la rentabilidad deseada y que es mejor tenerlo quieto. ¿Cuál es el papel? Qué pena. ¿Puedes devolverte un momentico a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Preguntas. Profe, yo tengo una. Señor. Bueno, es que, pues escuchándola, sí, el tema un poco como rápido. ¿Es posible que la profe nos pueda compartir esta presentación para, pues, poderla leer un poco Claro, más con calma y eso? Sí, es que la presentación está en el aula virtual. Ok, perfecto. ¿Listo? Gracias. Bueno, sino que por eso es que yo la hago rápida, un poco rápida, es porque la presentación se encuentra en el aula virtual, igual que las lecturas. Entonces, bueno, ahorita hablamos de ese tema con el fin de que, digamos, no lo veamos tan rápido, ¿vale? Bueno, el papel del gerente financiero y su entorno. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Digamos, es quien visualiza la situación global de la organización, no solo en el presente, sino hacia dónde vamos, hacia un futuro. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las herramientas que yo tengo para poder, digamos, para poder realizar este papel debidamente. Perdón un momentico. Listo. Entonces, dentro de estos, el propósito es de analizar, planear y distribuir los recursos financieros. Entonces ya sabemos o ya tenemos claro, ya lo vimos, qué necesito para que yo pueda llegar a este propósito. ¿Listo? Constituye un funcionario muy importante para la mayoría de los negocios, puesto que se utiliza estrategias y herramientas que reflejan bastante proximidad a, digamos, a que una firma pueda sobresalir. Y en este caso, digamos, lo pudimos identificar en este tiempo tan difícil que vivimos en cuanto a la pandemia y otros aspectos que nos han afectado a nuestras organizaciones. Nosotros, como gerentes financieros, debemos evaluar el desempeño de la organización, determinar el panorama del futuro de sus finanzas, digamos, hacer unas simulaciones, presentar unos modelos donde yo tenga la oportunidad de verificar hasta qué punto yo puedo reducir mis ventas o hasta qué punto yo puedo incrementar mis costos o de pronto hasta qué punto yo puedo vender lo mínimo, que son aspectos importantes que debemos tener en cuenta dentro de la organización. Por eso, a través del tiempo vamos a ver todos estos temas, los vemos y los vamos a aplicar en ejercicios. Nosotros somos los encargados de la gestión, lograr maximizar la relación del beneficio-costo a través de las actividades diarias, no solo cuando se nos presentan los estados financieros, sino también, digamos, el día a día, que nosotros tengamos a la mano esa información financiera, con eso nosotros el día a día lo vamos analizando. Por eso es importante, digamos, la siguiente clase, de pronto vamos a ver unas partecitas contables, teniendo en cuenta de que para nosotros sí es importante conocer la estructura financiera de la empresa, ¿vale?
digamos, es tarea también esencial de los gerentes financieros velar por otros elementos como la administración, la infraestructura. No solo dedicarnos a los recursos, no solo dedicarnos a tener una buena rentabilidad o tener una buena utilidad dentro de la organización, sino también miremos el talento humano, el recurso humano, perdón, la infraestructura y la administración. ¿Será que sí estoy siendo, digamos, estoy utilizando mi capacidad instalada adecuadamente o será que estoy subutilizando mi capacidad instalada? Es otra pregunta que nos debemos hacer al día a día. Nosotros sabemos, digamos, a veces las entidades, las empresas se llenan muchísimo de propiedad, planta y equipo, de activos que no están cumpliendo con la necesidad de la empresa o simplemente que están quietos dentro de la organización. De pronto tengo unos recursos muy quietos y esos recursos constantemente están ahí quietos y no tengo la capacidad, no tengo, digamos, la capacidad de tomar la decisión de que yo deba invertir, de que de pronto o que simplemente los ingrese en un CDT o de pronto en la adquisición de unas acciones, etcétera. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, nosotros como el director financiero de una compañía es el ejecutivo a cargo de la gestión financiera de la organización. Es responsable de la planificación, ejecución, emisión de reportes financieros y resultados financieros. Nosotros nos convertimos en, digamos, en el pilar de la organización y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, somos el arquitecto del valor de la empresa, digamos, somos como el pilar de la empresa donde siempre nos están preguntando qué hacemos con los recursos, qué me aconseja usted si yo me apalanco, qué me aconseja usted con este deuda que se tiene a corto plazo, será que me voy a largo plazo mejor porque de pronto no voy a cumplir con los compromisos que yo tengo en esta deuda, ¿listo? Por eso nos dice que somos los responsables de las decisiones financieras, somos los responsables de diseñar e implementar estrategias financieras, la consecución de los recursos requeridos para la empresa, no solo a través de préstamos, sino miremos a ver cómo están rotando el ciclo de caja dentro de la organización, ¿vale? Ese es otro aspecto importante tenerlo en cuenta, cómo se comporta mi ciclo de caja dentro de la organización. La gestión comercial con los bancos, los inversionistas, el mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros de la empresa. También determinar políticas, estructurar políticas de dividendos, que eso es muy atractivo para los inversionistas. Diseñar indicadores que evalúan el desempeño financiero, no solo los indicadores básicos y liquidez, endeudamiento, rentabilidad, sino también como que nosotros tengamos la capacidad de diseñar otros indicadores o también basarnos en indicadores de valor con el fin de tomar decisiones. Análisis y presentación de la gestión de resultados, evaluación financiera de los inversionistas, cómo va mi rentabilidad, de pronto si se está bajando o de pronto si mi rentabilidad está subiendo, entonces en qué aspectos también estoy mejorando con el fin de soportar esos aspectos y, digamos, planear con base en esos aspectos que estoy mejorando. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que es la estimación del costo capital, que eso se ve en el tema del EVA, valoración de empresas, también es un tema que ya es al final de nuestro curso, de nuestra asignatura, digamos, son estrategias financieras que yo debo tener en cuenta, cómo estructurarles, una gestión financiera, cómo entender la integración de la tesorería, el presupuesto y la planeación, qué pasa con la inversión de los excedentes de liquidez, dependiendo de la organización también, si tengo liquidez, si tengo excedentes, hasta qué punto yo los invierto o los distribuyo. En cuanto a los créditos y las garantías a corto plazo, la consecución de los recursos, qué pasa con la relación con los bancos, y tenemos una planeación financiera que va enfocada a toda la elaboración de aquellos documentos que me van a servir como base, como son los presupuestos, la evaluación de los análisis de los resultados financieros,
las proyecciones financieras, hasta qué punto yo me voy con un proyecto a 5 años, a 10 años, hasta qué punto yo incluyo ese proyecto en mi organización, o de pronto mejor lo dejo fuera de la organización porque no me conviene incluirlo dentro del balance, etcétera. Son planeaciones que yo debo tener en cuenta como gerente financiero. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. Bien, doctora, gracias. Vale. Bueno, esta es la evaluación que hemos tenido como gerentes financieros. Ha sido una evaluación muy buena. Realmente nosotros ya tenemos estamos en un tema, digamos, como cargo importante dentro de la organización, pues teniendo en cuenta que ahorita con los mercados volátiles, con la volatilidad del mercado, con aspectos de oferta y demanda, aspectos dentro de la organización en cuanto a cambios de precios, etcétera. Entonces ya pues nos convertimos en un cargo importante dentro de la organización, teniendo en cuenta que nosotros somos el pilar para la organización y tomar decisiones, ¿no? Y que pues que sean las decisiones más certeras dentro de la organización. ¿Ok? Bueno, dentro de la evolución de la gerencia financiera hemos llegado a concluir, o digamos, a tener claro que siempre debemos dar respuesta dónde puede ir un negocio con la actual tendencia, dónde puede llegar sin modificar la tendencia actual, cuándo debo invertir, cuánto debo invertir, qué fuentes de financiación se deben utilizar, cómo se deben utilizar los activos de una empresa y qué retorno sobre la inversión podría esperarle el inversionista. Cuando hablamos del retorno de la inversión, siempre hablamos de aspectos como la tasa interna de retorno y también como el valor presente. Mis flujos de efectivo con valor presente en este momento, ¿cómo se me van a representar dentro de una proyección de inversiones? Eso nosotros lo vemos en el último ejercicio cuando nosotros veamos valor presente neto y tasa interna de retorno. ¿Y por qué a veces a algunos inversionistas no les atrae muchísimo la tasa interna de retorno? Toda empresa requiere de 4 herramientas para los actuales tiempos, como es la información fundamental. Para la información fundamental es conocer la información base de la empresa. La información fundamental es conocer los estados financieros de la empresa, pero no solo conocer los estados financieros de la empresa, porque yo los puedo bajar de la página a diario de los informes de gestión, sino cómo se me mueven esos grupos contables dentro de la organización. Cómo van de la mano un grupo contable del activo con un grupo contable del pasivo. ¿Qué pasa con los ingresos y costos, con el resultado del ejercicio y el patrimonio de la organización? Por eso nosotros debemos ver una partecita de la estructura contable de la organización. Información para el manejo de los recursos escasos, información sobre la productividad e información sobre las habilidades esenciales. El gerente financiero es quien posee la información fundamental de la empresa. ¿A través de qué? De un diagnóstico financiero. Digamos, con el diagnóstico financiero siempre lo hacemos sobre la información histórica, estados financieros ya dictaminados y certificados. Con base en esos estados financieros yo puedo hacer un diagnóstico de cómo veo la organización, elaborando con detalle la situación actual, es decir, con base en ese diagnóstico que yo hice a través de aplicación de indicadores financieros, cómo la veo actual y cómo la puedo ver hacia un futuro, y también la perspectiva que tiene hacia un futuro la organización. ¿Listo? Bueno, esta pregunta yo se la quería hacer sobre la lectura, pero veo que ustedes no realizaron la lectura, ¿cierto? No, señora. Aún no, yo no. Listo, entonces para la próxima clase arrancamos con esta pregunta. ¿Cómo se podría emplear digamos, hablamos de un principio de relatividad que se encuentra en la lectura de la semana 1. ¿Cómo se podría emplear en la actualidad para todo tipo de empresas colombianas y qué beneficios o desventajas presentaría?
el principio de relatividad para la próxima clase, ¿vale? Con base en la lectura. Por eso me gusta que leamos las lecturas que están ahí en el aula virtual. Por eso dice lectura semana 1, lectura semana 2, porque nos van a ayudar muchísimo para complemento de los temas. Y también como para no que solo sea la teoría de un contenido programático, sino también que sea qué estamos viviendo en la actualidad. ¿Vale? ¿Ok? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, este era el primer tema que les quería comentar sobre el papel que nosotros tenemos como gerentes financieros, que debemos tener en cuenta en lo teórico, pero que cuando nosotros ya veamos algunos ejercicios prácticos ya nos acordemos de la parte teórica, ¿ok? Bueno, insisto, Señora. por favor, les agradezco que participemos en el foro de presentación con el fin de que yo los pueda conocer a ustedes, ¿vale? Ahora nos vamos con la actividad de la semana 1. En este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo, Sí, máximo 3 estudiantes, pero aclaramos cuando iniciamos la clase que lo podemos hacer individual, no se afanen que lo pueden hacer individual, es este trabajo. ¿Qué les aconsejo? Que a partir del trabajo, bueno, y el parcial también es individual, ¿no? Para el trabajo, para los siguientes trabajos, sí es bueno que tengamos un equipo de trabajo, que nos coordinemos las fechas, con el fin de que no nos quedemos en algunos aspectos y pues que ustedes también vayan a preguntar, vayan planteando sus dudas sobre los mismos y con eso yo les puedo ir despejando las respectivas dudas. ¿Por qué les digo que por favor estructuremos un grupo, estructuremos grupo de trabajo? Porque el trabajo final, el de análisis financiero y el trabajo final tiene que hacer sustentación del mismo. Entonces lo tiene que hacer a través de la elaboración de un video, ya como gerentes financieros, ante una junta directiva, pues es simulado, ¿no? Pero digamos, cómo ustedes presentarían un proyecto a través de una junta directiva para toma de decisiones y si realmente los accionistas, es conveniente para los accionistas que inviertan o mejor no inviertan en ese proyecto, ¿vale? ¿Está claro, por favor? Sí, señora. Listo. Sí, señora. El primer trabajo que es para el día lunes es un ensayo crítico donde deben contener los temas sobre planificación en gerencia financiera, control en gerencia financiera y el papel del gerente financiero. Es un documento de mínimo 6 páginas. Por favor, tengamos en cuenta los lineamientos que nos dan ahí en la rúbrica, en el proceso metodológico, y tengamos en cuenta que el 90% debe ser contenido propio. Deben tener 15 referencias, pero por favor, no es solo colocar las 15 referencias, porque a veces me colocan hasta 20 referencias, y cuando yo voy a mirar el trabajo, ninguna referencia coincide con el trabajo, ¿vale? Entonces, les recomiendo muchísimo que bueno, por ejemplo, pues no lleguemos a las 15, lleguemos a las 12, a las 13, pero por ejemplo que hayan sido la base para estructurar mi ensayo crítico, ¿vale? ¿Hasta ahí quedó claro el trabajo número 1? Profe, Sí, señora. los 3 temas, o sea, ¿son los 3 temas relacionados o por aparte? Pues, o sea, o cada uno, o nos podemos enfocar en un solo tema. Lo pueden hacer en un solo tema. Pues dice, debe ser basado en los siguientes temas. Pero, por ejemplo, si a mí me atrae muchísimo el papel del gerente financiero o el control de la gerencia, o, por ejemplo, es importante la planificación en la gerencia financiera. Entonces, lo pueden hacer con un solo tema. ¿Vale? Y pues en el tema de las referencias, pues entonces la referencia tiene que ser cortica porque si no nos va a quedar pues más del 90, ¿no? Pues el 90% es propio. Exacto, por eso, o sea, nos va a quedar. Pero es que mira que tú también requieres también unos autores para poder hacer un comentario sobre esos autores. Exacto, pero digamos, si uno va a citar, las citas tienen que ser cortas y Ah, más. ya. ¿Sí? Norma Zapa. Sí, exacto. Sí. Sí, señor.
Vale, esa era mi pregunta. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Otra, profe, no sé si sea posible, digamos, pues con todos los profesores lo hemos manejado que digamos que la entrega se haga hasta el día anterior de la clase, o sea, digamos, en este caso sería el miércoles, si es posible. Bueno, no me disgusta, ¿sí? Pero entonces me tocaría, digamos, tocaría tener claro de que el cronograma nos dice una fecha, pero yo la puedo colocar el día anterior de la clase. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, digamos, para mí no me queda, por ejemplo, supongamos que sean los 33 ensayos. Entonces, leer los 33 ensayos para que al otro día podamos socializar, pues no es tan fácil. Entonces, porque siempre me gusta hacer el cierre de las trabajos. No lo, digamos, como para tener facilidad, bueno, este fin de semana es festivo, ¿cierto? El lunes, Sí. el trabajo, entonces yo me imagino que es el primer festivo del año, quieren descansar, quieren compartir en familia, bueno, por esta ocasión, de una vez, lo voy a dejar, porque si no después se me pasa. Ahí en este momento yo lo estoy ajustando. 21 de marzo es el lunes, entonces 22, 23, ¿cierto? Sí. Que sería el miércoles 23 de marzo. Y vamos a ajustarlo acá también para que no se le cierre la actividad. Y así, vamos a ir mirando también porque cuando lleguemos al trabajo de análisis de indicadores financieros, y el trabajo de valor de dinero en el tiempo, ese sí ya nos requiere un poquito más extenso el tiempo, pero pues vamos mirando, ¿no? Vamos mirando porque Listo. también habrán trabajos que no son tampoco así muy pesados, digámoslo así, muy pesados. Entonces, pues ahí vamos mirando cómo lo vamos desarrollando, ¿listo? Listo. Muy bien. Entonces, ahí ya quedó ajustada la actividad en el aula virtual, ¿vale? Muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe. Peticiones, quejas y reclamos, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, del foro hay alguna, es que yo no sabía del foro, la verdad. O sea, la presentación es general, ¿sí? Sí, claro. Es que, digamos, lo importante es que yo conozca cuáles sus bases de pregrado, con el fin de que yo también, si veo la necesidad de ajustar algunos trabajos, lo hago, ¿vale? Es por eso. Vale. Para que unifiquemos criterios, para que, pues lo ideal es que, por ejemplo, ustedes tengan, digamos, grupos interdisciplinarios que sean de diferentes profesiones, ¿ok? Vale. ¿Vale? Entendido. Sí, no, solo quería Esa es la saber si- idea, esa es la idea del foro. No es que sea evaluativo, no se afanen, sino es porque yo quiero, digamos, saber sus carreras, ¿vale? Listo. Bueno, el día de hoy, muchas gracias. Participamos casi, me muestran casi como 23 personas. Entonces, fuimos muy participativos. Entonces, la idea es que complementemos con las lecturas que yo les coloco en el aula virtual, y también si yo veo la necesidad, por ejemplo, de adicionar un ejercicio que yo haya visto de la semana para complemento, también lo hago. Entonces, está la presentación en el aula virtual, pero a veces tengo un ejercicio adicional, entonces me gusta que lo analicemos también en clase. Complemento de los temas, ¿vale? Vale. Hay una compañera con la mano levantada, profe. Listo. ¿Quién, por favor? Profe, yo había levantado la mano y no sé si podemos, me puede aclarar una duda. En Claro cuanto a que la Andrea, actividad ¿sí? 2, sí, señora. La Listo, actividad Andrea. 2 dice que es como un periódico lo que tenemos que hacer y usted nos da 3 temas. Entonces, la idea es que hagamos como un artículo sobre cada tema y así estructuremos como una especie de periódico, o cómo debería ser esa entrega. Sí, señora. Sí, es que o lo pueden hacer con los 3 temas o también se puede enfocar en un solo tema, pero como nos dice ahí, que es estructurar 4 carátulas
sobre el tema que ustedes hayan escogido, ¿ok? Ahora, si por ejemplo ustedes ven algún tema muy importante que es de la semana, que es de la actualidad y que no sea tan acorde a los temas planteados, también lo pueden hacer, porque pues eso es bueno también. Pero obviamente que sea relacionado con la asignatura, ¿no? Pero entonces serían como 4 mini ensayos o que sea simplemente que sea como una investigación. No, es un periódico. Sobre esos temas. Son artículos. Esos son artículos. Como un periódico, como El Tiempo, por ejemplo. Entonces, que tú encuentras, por ejemplo, carta al lector. Digamos, un periódico digital. La economía de hoy, exacto, la economía de hoy. O por ejemplo, tú puedes encontrar, digamos, una caricatura muy específica de la economía y sobre esa caricatura tú nos vas a hablar de cómo está, por ejemplo, el desempleo o qué pasa qué ha pasado con el petróleo, así. Es un periódico digital. ¿Listo? Profe, qué pena. Sí, señor. Señor. Bueno, o sea, entiendo que el periódico, en base a artículos que yo haya visto en prensa, en algún medio digital o en lo que sea, yo hacer un resumen breve de cada uno de los artículos que se va a exponer en ese periódico. Pero, digamos, tú tienes las bases, pero es importantísimo es tu punto de vista sobre ese tema. Ok, o sea, listo. O sea, un resumen y análisis de ese mismo artículo. Exacto. Pero como una columna de opinión, ¿sí? Exacto, es mi opinión. ¿Listo? O sea, como lo que hace Daniel Coronel, creo que es que se llama, que él opina de una noticia y ese es el artículo que él saca. Exacto, ¿sí? pero sí, es mi opinión, Listo, sí señora. Ok. No es bajar noticias, copiar y pegar, no. Por eso nos dice ahí también el periódico, que es, digamos, que sea propio, que sea contenido propio. ¿Ok? Ok, sí señora. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Yo creo que no, profe. Bueno, veo creo que no. Creo que van surgiendo Sí, en la medida tranquilos. que Les acabo de, digamos, en el chat, les entregué mi correo. No sea, digamos, vamos a manejar siempre el mismo link para conectarnos. Ya les comenté que yo ahorita, cuando termine la grabación, de una vez la descargo y la coloco en YouTube y yo les en el encuentro virtual, en el espacio de encuentro virtual que es acá en el aula virtual, aquí donde nos colocan encuentro virtual, aquí ya van a tener el link de la clase del día de hoy, ¿ok? Sin embargo, no se afanen que aquí, digamos, aquí lo que se quiere es, hasta hoy nos conocimos, si tenemos algo específico, siempre estoy constantemente, me gusta que me escriban al correo, por favor, porque yo constantemente estoy mirando el correo y les estoy contestando. Si les puedo contestar de inmediato o si es algo que tengo que mirar algún material, entonces ya les contesto más adelante, pero pues la idea es que yo siempre les estoy contestando. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una preguntita. El foro de presentación, tenemos plazo hasta este fin de semana, ¿sí? Sí, creo que sí, pero si no está ahí, entonces yo ahorita yo hago la ampliación para el fin de semana. Vale, pero sí, creo porque que sí. Está hasta el 13 en la plataforma. Listo. Sí, sé que la fecha límite para publicar en este foro es el 13 de marzo. De una vez ampliemos. Vale, gracias. Profe, una última pregunta. No, pero es que la fecha de entrega está el 13 de marzo y la fecha límite está el 20. O sea, sí podemos agregar en estos momentos un comentario de nuestras presentaciones, listo, vale. Sí, ya la dejé hasta el 22. Me escucho, hay otra pregunta. Sí, señora. ¿Cómo es la metodología o cómo es la manera del parcial?
de que, o sea, más o menos para que ver una manera, o sea. El parcial se si me hago estructura, lo estructura a través de tipo cuestionario. Son más o menos 25 preguntas. El parcial está disponible para contestar, creo que en 1 hora, sí, está en 1 hora. Y va a estar disponible el día 28 de marzo, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Vale? Y aquí incluimos preguntas relacionadas con los temas vistos del módulo 1, y también es que digamos sobre lecturas, pero preguntas muy puntuales, o sea, no son preguntas tampoco difíciles, digámoslo así, sino son preguntas muy puntuales, ¿vale? Profe, ¿es de preguntas múltiples o...? Sí, tipo cuestionario. Todo va a ser tipo cuestionario. Okay. Profe, qué pena. Ahí en la plataforma dice la fecha límite para publicar en este foro fue domingo 13 de marzo. Para que ok. Entonces me toca cambiarla. De pronto es por la estructura. Entonces vamos a dejarlo de lo contrario. O sea, no te deja ingresar ya, ¿sí? Es que aquí me dice que la disponibilidad, fecha de entrega. Entonces vamos a dejarlo también el 22 de marzo, a ver si de pronto así. Ya te digo, a ver si me dejan ver eso. Profesora, y para compañeros, si ustedes ingresan, pueden añadir. O sea, yo ya lo hice, pero en este instante, si yo quisiera agregar un nuevo comentario, lo está permitiendo. No hay inconveniente. Sí lo está permitiendo. Entonces, sí, señor. Sí. Sí, porque yo intenté en este instante, igual ya participé, pero si quisiera hacerlo, me lo permitiría. Entonces, sí. Entonces lo voy a cambiar porque de pronto antes lo estoy cerrando. Listo, ya lo cambié. Ahí está, ¿vale? Listo, gracias. Listo. No, a ustedes muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, veo que no. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Entonces espero que al final de la finalización de la asignatura sea la misma participación y que siempre salgan satisfechos de cada una de sus clases, ¿vale? Les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Y que tengan una feliz semana. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Que estén muy Vale, bien. profe, muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Bueno, Gracias, que estén bien. Profe, Dime. profe, habla Seuri, era para ver si le puedo comentar una cosita ahorita al finalizar. Claro que sí, yo te espero. Gracias. Profe, en el nombre de mi usuario, yo no sé cómo se le pueda decir, ahí siempre me aparece Carlos Cifuentes, que es como la licencia de mi esposo, pero mi nombre es Luz Mari Medina. Ok. Yo te mandé un mensajito ahí porque me da pena contigo, ahí como que hablo yo y tú dirás quién es esta señora. No, me da más pena que yo como veo los nombres, entonces contestes con el nombre. Vale, listo. Sí, vale. Listo, bueno, profe, que tengas un lindo fin de semana. Hasta luego. Y bueno, gracias, con gusto. ¿El correo electrónico dónde lo dejaste? En el chat. ¿Pero en el chat de esta reunión? Sí, señor. Ahí aparece, aquí otra vez. No, me lo puedes volver a pegar, es que yo entré sobre las 6:30, perdón, 6:40, y no lo veo. Claro que sí. Listo. No, profe, mira, yo entré qué pena, es que yo entré a las 6:38, pero no lo veo. Ana Suárez, listo. Muchísimas gracias. Ana Suárez, sí, señor. Sí, señora. Bueno. Profe, sí, yo también te quería hacer una preguntita. Giselle, ¿sí? Es que ingresé también un poquito tarde, bueno, creo que mi compañero ya dijo lo del correo, pero entonces te quería preguntar, digamos que si en algún momento alguno pues tiene alguna inquietud, una duda, uno puede escribirte directamente al correo, ¿sí? Pero por supuesto, sí, señora. Listo, yo siempre constantemente les estoy contestando los correos. Por eso siempre digo, por favor, escríbame al correo.
porque yo listo, siempre lo hago a través de correo, ¿vale? Sí, porque no hay sesión de dudas, ¿verdad? No, aquí no tenemos el chat de dudas. No, la sesión de dudas sí las hay y la sesión está planteada para todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Ok. Pero en el principio, pues yo les decía que coordináramos a través de mi correo. Ustedes me escriben a través del correo y me dicen, profe, es que nosotros queremos conectarnos hoy a las 4 de la tarde. Entonces lo podemos hacer a través de, del mismo link que estamos trabajando el día de hoy. Este link lo vamos a utilizar siempre, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, profe, que estén muy bien, gracias. Bueno, feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bueno, a todos muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, chao, chao.